Estamos a esta hora de la mañana, son las 8 de la mañana con 28 minutos, con el doctor Miguel Palacios Celis, decano nacional del Colegio Médico del país, para hablar sobre esta ola de contagio que aún no culmina. Doctor Palacios, gracias por este enlace con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días, Reinaldo. Un gusto, como siempre, doctor Palacios. Bueno, lamentablemente ha habido mucha información o desinformación, e incluso algunas de ellas promovidas por las propias autoridades, ¿no? Se hablaba de meseta, después se habló de meseta fluctuante, después se habló de rebrote. Lo cierto es que no salimos de esta primera ola de contagios que siguen en ascenso. Sí, exacto, Reinaldo. Ese es el primer componente de la crisis, es hablar sobre la pandemia. El segundo componente de la crisis es hablar sobre la situación del sistema de salud. En el primer componente, como bien dices, hay una serie de opiniones que más van por el lado académico, digamos, conceptual, que primera ola, segunda ola, o rebrote. Técnicamente, aún en el Perú estamos en la primera gran ola. Para que empiece una nueva ola, en este caso una segunda ola, se tiene que haber abatido esa primera gran ola. Y eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Recuerda que desde el 31 de mayo, que llegamos al pico de 8.806 casos nuevos en ese día, a partir de ahí comenzó a bajar y lamentablemente se estancó entre 1.500 casos nuevos cada día, que hizo una meseta larga de casi un mes. Y luego ha comenzado más bien a subir. Ahorita está corriendo a 4.000 casos nuevos por día en promedio. Entonces, para la población, al margen de las definiciones, que técnicamente es un rebrote, una recrudescencia de una enfermedad dentro de la primera ola, lo que preocupa es el gran volumen de casos nuevos que hay. Eso es lo que preocupa. Ahora, doctor, todavía estamos por ver qué sucede después de levantada la cuarentena, ¿no? Porque se espera este tiempo de 15 días aproximadamente en que la persona a veces adquiere, se contagia y recién aparecen los primeros síntomas en el caso de quienes tienen síntomas. Entonces, todavía estamos por ver qué es lo que va a suceder después de levantada la cuarentena. Sí, recuerda que la reactivación económica, que comenzó a poner gente en la calle, comenzó desde mayo. Comenzó poniendo primero, en la primera fase, 2.800 personas, y así sucesivamente. En esta tercera fase, que coincide con que se abrió las puertas y se abolió la cuarentena, ya puso el resto de personas a trabajar en la calle, y el impacto se comienza a medir a partir de los 15 días, y un poco lo que ya estamos viviéndolo. De tal manera que, sin embargo, hay un plan de la Organización Mundial de la Salud para cómo actuar después que se levanta la cuarentena, porque no es el primer país que se levanta la cuarentena. Eso es algo muy importante que debemos aprender de las lecciones que deja esta pandemia en diferentes países, y lamentablemente no se aprende. Una primera lección después de levantar la cuarentena es utilizar los establecimientos del primer nivel de atención, articularlos con los equipos de respuesta rápida, que es lo que están haciendo el diagnóstico precoz, el tratamiento inmediato y el aislamiento de los contagios. Ahí debe orientarse todo el trabajo de la nueva gestión del ministerio, al primer nivel, a la población, casa por casa, no solo para diagnosticarle y darle tratamiento, sino también para aislarlo y cobijar, apoyar a la familia para evitar que no se contagien con el familiar que tienen enfermo. Ahora, doctor, estas medidas han sido sugeridas particularmente por el gremio del colegio de médicos desde hace ya varias semanas. Se ha hablado de un cambio de estrategia, de focalizarlas, pero ¿se está llevando a cabo? ¿Hay respuesta por parte de nuestras autoridades respecto a esta situación? Bueno, lo que hay pues son comunicados, declaraciones a los medios de prensa, de cuarentena focalizada, pero en la práctica no lo vemos que se realiza tal cual lo señala la Organización Mundial de la Salud, que en algunos lugares, como en Argentina, llegaron incluso a enrejar barrios enteros para que nadie entre y nadie salga, asistiéndolo desde el punto de vista nutricional. Y por eso, esa es la solución. Tú en 15 días que tengas agrupado
a un foco amplio de contagiados, en 15 días corta la transmisión. Ese es el concepto de cuarentena focalizada, aislarlos, enrejarlos, ayudarlo, por supuesto, con alimento y todo lo demás, pero el concepto básico es eso, aislarlo, enrejarlo, nadie entra, nadie sale, para cortar la transmisibilidad del virus. Y eso tú no has visto que se realiza todavía en el Perú. No consiste que el equipo de respuesta rápida va con su mochila por paraderos, por lugares donde ve concentración de gente. Eso es muy aislado, muy fragmentado. Tiene que dársele profundidad a esa acción sanitaria, integrándolo con la comunidad mismo, con los comités de vaso de leche. Son 12.000 comités a nivel nacional, 18.000 comités de comedores populares, y ya es tiempo que sean utilizados, en el buen sentido de la palabra, de manera articulada con el primer nivel de atención. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente pareciera que nuestras autoridades no tienen capacidad para, o que en realidad no hay que diseñarlo, porque ya está diseñado, en todo caso, para aplicarlo en función a la realidad del país. Estamos simplemente reaccionando ante los escándalos públicos, porque lo que ha pasado en Arequipa es algo que se está repitiendo en diferentes regiones del país. Ayer hemos conversado con la decana también del Colegio Médico de este lugar en Huánuco, y nos decía que la situación en Huánuco también es dramática. Entonces solamente estamos respondiendo a ciertas situaciones que se ponen de conocimiento público, y tardíamente, y además con una poca capacidad de respuesta. Esto no pinta nada bien, entonces. No, y además, Reinaldo, con poca capacidad de aprendizaje, porque eso lo hemos vivido en Iquitos, lo hemos vivido en Pucallpa y en ciudades del norte del Perú, lo hemos vivido, lo mismo, lo que ocurre en Huánuco, lo que ocurre en Arequipa, ya lo hemos vivido, no estamos aprendiendo las lecciones que deja la pandemia, y eso también hay que subrayarlo, hay que tener capacidad de aprendizaje. Y aquí para adelante, ¿qué va a ocurrir? El virus, siguiendo su ruta, se va a desplazar por Moquegua, por Tacna y por Puno, por ejemplo. De hecho, va a llegar ahí. Entonces, hay que prever lo que va a ocurrir en esos lugares. Anoche yo hablaba con el decano del Colegio Médico de Moquegua, que después les voy a pasar el número, porque están haciendo una labor de prevención. Se están preparando para lo que viene. Y eso es lo que se tuvo que hacer desde que ocurrió el primer caso emblemático de Iquitos. Comenzar a prepararse con el oxígeno, con los medicamentos para dar en el momento que empieza la enfermedad, y con los medicamentos cuando ya los pacientes están graves. Exactamente lo que falta. Falta oxígeno, medicamento para el primer momento y medicamento para los pacientes graves. Eso es lo que falta. No estamos aprendiendo. La ministra, la doctora Macetti, ha dicho no es momento de buscar culpables, pero parece que entran simplemente en retóricas. Hasta me parece un psicosocial esto de que si volvemos o no volvemos a la cuarentena, ¿no? Un ministro dice que no se va a volver, otro ministro dice que si es necesario se volverá. ¿A qué se está jugando? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿A distraer a la gente en esos temas cuando no se atiende la situación realmente? Sí, yo creo que ahí todo el mundo, aún sin ser especialista, habla y opina sobre el tema. No es que uno quiera cortar el derecho que todo el mundo tiene de opinar, pero realmente no está en discusión que se vuelva una cuarentena generalizada como hubo en el pasado. Ahora se está utilizando, aún en países con segunda ola, se están utilizando la cuarentena focalizada, que es la cuarentena inteligente, que se basa justamente en la prevalencia de la enfermedad. Más aún ahora que ya conocen, se tiene que actuar rápido. La estrategia es actuar rápido, precozmente. Esa es la estrategia. No es posible prever un tiempo de meseta para el famoso descenso, del que incluso se vino anunciando, creo yo, de una manera muy irresponsable por parte incluso del propio presidente. No, ya veníamos desde abril, desde el 31 de mayo, comenzó a decaer la incidencia, los casos nuevos, y estábamos bien, bajábamos escalón por escalón. Lamentablemente se estancó en esos 3.500, y cuando esperábamos que las acciones sanitarias lo iban a hacer bajar de una manera más rápida, al contrario, comenzó a haber este pico hacia arriba, que es lo que se llama técnicamente un rebrote
de la enfermedad en la primera ola, una recrudescencia. Ahora, que va a seguir hacia arriba o va a bajar, y cuándo va a bajar, ya depende de las acciones sanitarias, depende de lo que se haga, de cómo se actúe. Es la única garantía de saber que baja o sube. Ese es nuestro llamado como colegio, es justamente ya, como bien has dicho tú, parece que hay un exceso de retórica y lo que se tiene que es hacer acciones. Como decía Aristóteles, hechos y no solamente palabras. No solo palabras. Finalmente, doctor, que las recomendaciones de siempre, entonces, al ciudadano que está empezando a visitar a sus familias, que está empezando a reunirse con los amigos, parece que falta tomar conciencia todavía. No, ahí Reinaldo también falta, aparte del ciudadano, falta una adecuada estrategia de comunicación. También no basta con que hable el ministro X, el ministro Y o el mismo presidente de la República. Entiendo que tiene que haber comunicadores que son los especialistas en el tema de dirigirse a las grandes poblaciones y de una manera poder separar. Los jóvenes tienen un mensaje para jóvenes, por edad, por sexo, por trabajo. Tiene que haber mensaje diferenciado para que la población llegue a entender la necesidad de poder cumplir las medidas de bioseguridad. Eso también es necesario que se evalúe. De acuerdo, doctor Palacio, una estrategia comunicacional, entonces, que tanta falta le hace ciertamente al... Muy bien, gracias doctor por este enlace con nosotros, un gusto como siempre. De igual manera, con todo gusto. Buenos días, Reinaldo. Hasta luego. Gracias, que hablábamos con el doctor Miguel Palacio Celi, decano nacional del Colegio Médico del Perú.